contaré un buen cuento de una mujer contando que al final de su vida, rodeándola con la mirada, instantes que de pronto se vieron acariciando el sexo. Marilyn, este era su contrato, con pintura amarilla a preparar las fotos, rodeándola sin permitir sorpresas. Si se debía a uno, se debería a todos. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn era mujer invento de un cirujano atento a perpetuar belleza, haciéndola como hacer palomitas, que es otro buen invento de imperio decadente. Marilyn no era quien tú piensas, era mejor por dentro que tu mejor intento. Deseándola, me pasaré la vida, y te lo digo, amiga, tú eres en quien pienso. I will not be punished or trying to hide it, enjoying myself as fully as I wish or want to. I will be as sensitive as I am without being ashamed of it. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Empezamos otra viernera. Primero vamos a tratar qué significa el año de 1932 para el mundo y para nosotros, los mexicanos que estamos en la comunidad en Resistencia Sonríete. Después haremos la presentación de lo que es la cocina mexicana y lo importante que significa para nosotros con un póster que les vamos a presentar
de nuestra manufactura Sonríete. 1932, la historia de dos mujeres. La primera es un reportaje que hace el periódico El País, periódico español, en donde se ve la parte que sufre de lo que están haciendo los representantes del ejército israelita contra los palestinos. Y por supuesto los que más sufren esta guerra, y que es la mayoría de los muertos que llevan arriba de 30,000, que son los niños, las mujeres y los viejitos. Naifa al-Sawada, que aparece aquí su foto en un rostro muy amable, ella es una abuela que estaba en su silla de ruedas, rodeada de la familia, sin poder salir, y a pesar del bombardeo no tienen para dónde ir. Entonces aparecen los miembros del ejército israelita y con amenazas de muerte hacen que salga la familia, los padres, los nietos, y cuando la familia suplica a los soldados que tienen que sacar a la abuela, las calles están llenas de escombros porque han sido bombardeadas una y otra vez, los soldados se niegan porque no pueden, la señora ya no puede moverse, ya no está muy bien de sus facultades mentales. Por más que le suplica la familia, los soldados se niegan a que se la lleven y la familia la tiene que dejar. Se someten, tienen que correr porque están bombardeando, y a punta de sus fusiles automáticos, de lo mejor que les provee el imperio americano, tienen que salir corriendo la familia y dejan a la abuela. 15 días después, unos nietos van hacia la casa donde estaban ellos, ya está totalmente destruida, y lo único que encuentran de la abuela son los fierros de lo que era su silla de ruedas. Cuando ella nace en 1932, está siendo repartida ya la tierra porque viene la gran conflagración de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias están rehaciendo las fronteras, y es lo que siempre ha pasado. Las potencias que cuentan la historia, siempre en forma de heroísmo, en forma de sus grandes ejércitos, simplemente lo que hacen es mover las fronteras a su conveniencia, y en este caso lo que hacen entre los pueblos árabes, promover unas fronteras, lo que ahora estamos viendo de lo que es la agresión que hace el ejército israelita, y claro, también la primera agresión que tuvieron de parte del grupo Hamas. Esto es una coincidencia de esta mujer que le toca vivir en su tiempo, y que ya cuando está en su parte final de su vida es tratada por una violencia, una incomprensible manera de tratar a un ser humano. Por eso es que ahora, a pesar de lo que diga Sergio Basurto, nuestro asesor musical, ya incluso hasta el New York Times y los grandes medios de comunicación y descomunicación de Estados Unidos ya están recordando que las protestas que tienen ahora los estudiantes suenan a 1968. Una aclaración: en Yale y en las protestas que se hicieron en 1968 en Estados Unidos no hubo muertos. Nosotros en México fuimos el único país que en las protestas mundiales sí puso los muertos. Que no se nos olvide eso. Bien, ahora, ¿qué es la parte bonita? Vimos ahora lo que significa nacer en esas tierras que han sido modificadas sus fronteras, que en este caso es Palestina, pero ahora vamos a ver lo que nos corresponde a nuestra comunidad en resistencia. En 1932, por nuestra parte, nace la señora Teresa Pedraza Pulido. Aparece su foto aquí porque pedí que nos la mandaran, y miren, curiosamente, esa majestad que ustedes notan es porque algo que me gusta mucho de este tipo de personajes de nuestra vida diaria, vean ustedes cómo porta orgullosamente su uniforme, que es su delantal, que es porque siempre están dedicadas a volver
esa sacralidad, eso sagrado que tiene nuestra cocina. Doña Tere tiene un problema ya de locomoción porque a sus 92 años ya tiene un problema con su cadera y ya le duele mucho su rodilla, y eso es precisamente el tratamiento que está teniendo. Pero ella manifiesta que ya no va a poder ir diariamente al mercado. ¿Qué significa esto? Pensamos un poco y lo sabremos cuando ella va, como dice en la canción de Cricri, a comprar todas las cosas del mandado, y que se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. Pues es que ella está preocupada porque ya no puede hacer la comida para la familia. Obviamente está rodeada de hijos y nietos, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como es lo importante para nosotros como comunidad en Resistencia, la calidad de la comida tiene que bajar, excepto que en la familia ya exista alguien que esté consciente que esa tradición que ella hizo, en este caso específico de doña Teresa, entonces eso es lo que buscamos, que nuestra cocina proporcione lo que se necesita en esta época tan difícil, en esta época de tanta transformación que estamos teniendo. Por eso es que ahora les presento un póster que habíamos hecho en Sonríete, y vean ustedes lo que les presentamos aquí. Guillermo lo pondrá, y vean con nuestro dibujante y diseñador Eduardo Villagrán, vean ustedes este póster que les estamos presentando. Esta es la riqueza de nuestra cocina y lo que las abuelas nacidas en los 30s y los 40s representan para nosotros. Por eso ustedes ven que esta labor que tenemos nosotros en Sonríete, nosotros como los que conducimos el conocimiento para que ustedes puedan aprovecharlo, es, acuérdense, los tés caseros son los tés que son los que se pueden usar secos, por ejemplo lo que es el romero, por ejemplo lo que es el albácar, pero que también en la ventana aparecen las hierbas vivas, tanto el romero como el albácar, el que se puede utilizar el albácar para quitar las irritaciones fuertes de los ojos, pero también se puede utilizar para las hierbas de las pastas, como hacen los italianos. Y el romero, que también se puede utilizar, ya saben ustedes, el pollo en romero que hacen tan delicioso en nuestra cocina, que se puede utilizar tanto seco como fresco. Por eso son los dos tipos de hierba que se pueden utilizar aquí, son lo que son los tés caseros y lo que son las hierbas vivas, las que se dan en maceta o en el suelo si hay suficiente espacio para poderlas hacer. Por supuesto están lo que son el botiquín de lo que puede proporcionar Sonríete, pero recuerden que no es lo importante que se compren los tés Sonríete, sino simplemente que formen parte de nuestra tradición, porque también es importante que nosotros tengamos a alguien de confianza como su brujo de cabecera para poder dar estos tés que vienen del agua azteca. Bien, entonces también estamos viendo que está el café de olla. El café de olla, que es el café más rico del mundo y que Nestlé se encargó a partir de que llega a México en 1952, se encarga de que lo sustituya por el Nescafé, que si ustedes ahora al fin de año que vayan a Europa y estén en París o en Madrid, compran un sobrecito de Nescafé, ya ven que vienen ahora en unos cartuchos que le llaman, y se lo toman y verán que no sabe igual al Nescafé que nosotros tomamos aquí, porque Nestlé se lleva nuestros cafés y los vende allá y a nosotros nos deja un café de ínfima calidad donde se completa con granos de garbanzo. Entonces, por eso es que lo importante era que cuando llegan ellos, era que la consigna es quitar el café más rico del mundo, que es el que hacían las abuelas y que aparece aquí en la delicia que ellas hacían. Su café recién molido, tenían su molinito, sus granos de café, y cuando estaba a punto le agregaban canela y le agregaban piloncillo para hacer el tradicional café de olla mexicano, que es el más rico del mundo. Bien, y también junto están las tortillas que están hechas a mano. Les recuerdo, por ejemplo, en la parte norte de Veracruz, que también forma parte de su Huasteca,
La tradición, cómo les hacen a las niñas cuando cumplen 5 años, fíjense la tradición, cuando en la región de Tantoyuca, en la región de la parte norte de Veracruz, que está vecina de la Huasteca Potosina, a las niñas le agarran un ratón chiquito, las abuelas, obviamente las nacidas en los 30 y en los 40, y enseñan a la niña a pegarle al ratón. Y cuando lo matan, al principio no saben qué hacer, pero bueno, después de 2 que 3 ratones, que espero que no me critiquen por el maltrato que hacen para el ratón, cuando ya pueden hacer suficiente toque, entonces ya pueden hacer tortillas, porque ya tienen el toque en la mano para que la masa tenga esa consistencia para hacer una deliciosa tortilla echada. Por eso estamos representándolo aquí. Esa es la tradición de la Huasteca veracruzana. Luego lo tenemos junto lo que es el pan sonríete, que recuerden que siempre estoy señalando que cuando existe un diabético en la familia, no basta nada más que los médicos o que se entienda que es un diabético en la familia, no. Tienen que tener la cultura suficiente para saber el por qué a las mamás mexicanas les enseñaron a hacer pasteles para celebración, pero nunca les han enseñado a hacer un pan que se pueda volver torta o que se pueda comer como sándwich. Este es el pan de masa madre, en donde nosotros proporcionamos la receta para que lo puedan hacer, y entonces vean qué delicia de pan se puede disfrutar. El pan de masa madre de Sonríete, que les obsequiamos la receta. No soy panadero, sino simplemente yo doy la cultura que es necesaria para que se recuerden. Cuando hay un diabético en la familia, no hay que lamentarse, hay que cuidar que no se puede consumir pan industrial, tiene que ser pan de esta calidad para que también el diabético tenga la cultura, no nada más de lamentarse que se la pasó a los hijos, sino que la cultura para que puedan cortar esa tremenda diabetes que nosotros somos desdichadamente campeones mundiales por la cantidad de diabéticos que existe en nuestra sociedad. Les recuerdo que solamente en México, ahora que viajen también a Europa, se van a dar cuenta por qué nuestras misceláneas, desde Ensenada hasta Chetumal, están saturadas de productos Bimbo, saturadas. Ese es un caso único en el mundo y claro, son unas empresas muy de mucha bonanza a costa de la salud de los mexicanos. Por eso es que damos la receta del pan sonríete. También está lo que es el aceite de oliva, que es la parte de la medicina mediterránea que nos interesa. No, si quieren, se puede utilizar para poder guisar, pero lo que nos interesa es que ustedes entiendan que el aceite de olivo que se utiliza como aditivo para las ensaladas, el aceite de olivo es preventivo de la formación de piedras tanto en vesícula como en riñones, porque el aceite de olivo deshace las piedras. Por eso es importante recuperarlo sin hervir, sino que simplemente que se forme parte del aliño para las deliciosas ensaladas que hacen las madres mexicanas. Eso es siempre el vinagre y el aceite de olivo lo que debe formar parte de nuestra cocina. También tenemos lo que es la miel de abeja, que tiene que sustituir el azúcar blanca, que le cuesta tanto trabajo al cuerpo poder metabolizar para poderlo absorber. Y eso es lo que volvemos a utilizar, que siempre la miel de abeja tiene que ser comprada en lugares que sean de confianza, por ejemplo, su miel sonríete, que no sea industrializada, porque siempre le tienen que agregar algo para que se pueda aguantar los diferentes cambios de temperatura y humedad que le van a rodear al envase, pero ustedes pueden tener con alguien de su confianza que sea auténtica la miel, porque no tiene la calidad industrial, la que se nos ofrece aquí en México, no hay la calidad suficiente. Es notable, como llama la atención, que en los supermercados, gringos o los supermercados de Europa, hay
15 tipos mínimo de miel que se pueden ofrecer y ustedes pueden escoger. Ustedes vean qué poca oportunidad tenemos, incluso en nuestros supermercados, de poder tener una miel que sea confiable. Bien, tenemos también, como ven ustedes, la leche búlgara. Ese cuidado que nosotros les hemos dicho que tienen ustedes que tener con los búlgaros, tanto de leche como los de agua, y que la Yaya en su sección de la cocina les ha dicho cómo se pueden corregir, cómo se pueden conservar, cómo se pueden aprender a hacer los cultivos para que se pueda limpiar el intestino, que siempre les estoy diciendo que es importantísimo que se pueda con una limpieza, que sea el té que se tienen que tomar en ayunas y luego la leche búlgara mínimo 50 mililitros para la limpieza del intestino y evitar el estreñimiento que tantos problemas, entre otros las hemorroides, provoca. Pero si nosotros tenemos lo primero, la hemorroide se quita con los baños de asiento, con los tés, porque es un problema circulatorio, bien, pero aparte es preventivo para la familia, porque es como siempre que es eso, en la familia siempre hemos padecido hemorroides. No, hay que tener la cultura sobre la cocina para poder evitar esos problemas. ¿Cómo se evita? Las ensaladas con sus aliños de los que estoy señalando y los tés para corregir el problema. La prevención y la corrección para los problemas de las hemorroides, eso es lo que hay que hacer con la leche búlgara, quitar el estreñimiento porque es un problema circulatorio. Una cosa es cuando ya se tiene, otra cosa es lo que se previene para los niños, que entiendan cómo tienen que limpiarse el intestino. Entonces, ya tenemos nosotros también el vinagre de piña que les he mostrado. Siempre estoy refiriéndome al vinagre de piña, el vitrolero que siempre tenían las abuelas, que tienen que recuperar ahora ustedes en cuanto a que le hagan caso a su brujo de lujo, que les damos la receta y sobre todo la importancia de este producto natural que ustedes tienen que saber que es para la tos. Ahora que tenemos que tener mucho cuidado por la cantidad de cepas, de cambios que ha tenido el COVID y que ya se ha quedado a vivir un solo vino que es sarnoso y tenemos que aprender a convivir con él, pero tenemos en nuestra cocina la presentación de lo que es el vinagre de piña o el vinagre de manzana, que tienen que aprender, la gente que está en la cocina, tiene que aprender a hacerlo y hacer que no se les mosquee, porque si ustedes se les mosquea, pues entonces me compran lo que yo tengo en la farmacia para ustedes, pero les damos la oportunidad de que ustedes vuelvan a reaprender esa cultura de saber hacer este vinagre, tanto de piña como el de manzana. También que les recuerdo que aquí está el piloncillo y lo que les decía para el té para el café más rico del mundo, que es el café de olla. Y les recuerdo también el anís de estrella, que eso se compra seco, se pueden ir a los grandes almacenes, ahí ya no van a encontrarlo en los mercados porque los yerberos están desapareciendo, porque resulta que una parte de lo que se hizo en investigaciones de un libro que lo he presentado, se presenta al anís de estrella como tóxico, sí, pero recuerden que siempre la medicina, desde el principio de los tiempos, la medicina tiene que ser la dosis exacta, porque si es escasa, no hace reaccionar al organismo, y la otra parte cuando se pasa se vuelve tóxica. Toda la medicina desde el principio de los tiempos, por eso no tenemos que tenerle miedo al anís de estrella, porque el anís de estrella es la mejor solución que tenemos en nuestra cocina para quitar la fiebre. Les damos la receta, les damos cómo tienen que cuidar y el cuidado que tienen que tener, porque ya sabemos que es tóxico cuando se pasa de la dosis. Entonces, tenemos esta información para que ustedes puedan disfrutar de la seguridad de que volvieron a tener la sacralidad, lo sagrado que tiene nuestra cocina, para que nosotros podamos enfrentar los retos del futuro. Este es el póster que ustedes tienen que tener en mente para que puedan renovar lo que es la parte más sensible de la salud en nuestras cocinas. Por eso doña Tere Pedraza debe estar
orgullosa de que ella sabe que ya no puede ir al mercado, y eso es lo importante que encontraba Iván Illich, ese gran filósofo austriaco, dominico, de la orden de los dominicos del catolicismo, que él decía que en el momento en que México deje de tener mercados y se extingan los tianguis, en ese momento se acaba México. Por eso es una vergüenza que las unidades de Infonavit, las que hacen, se supone que la gente se parte el alma para poder tener un crédito de Infonavit, todas las nuevas colonias se hacen sin mercado, y lo que hacen es ahora del supermercado. Y eso es lo que tenemos que estar muy vigilantes para que no pase en nuestro México. Ahora vamos a pasar a la sección de la Yaya a ver qué noticias nos tiene acerca de para hacer pasables las dietas que les mando. Adelante, Yaya. Hola, Brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Para esta viernera, pues sigo con las recetas de naranja, claro. Y en esta ocasión voy a hacer un pesto con cáscara de naranja. Deliciosísimo, deliciosísimo, la verdad. Y bueno, los ingredientes son la cáscara de 3 naranjas, 3 ajos grandecitos, 3 dientes de ajo, almendras o nueces. Yo esta vez le puse nueces, pero yo creo que le pueden poner cualquier semilla que tengan o que quieran. Queso parmesano, cilantro, menta o hierbabuena, lo que ustedes prefieren. La receta iba con menta, pero yo no tenía menta, solo tenía hierbabuena, entonces hierbabuena. Aceite de oliva y pimienta. Procedimiento: vamos a primero separar los gajitos. Yo usé naranjas, cáscaras de las naranjas que utilicé para hacer jugo, ¿no? Entonces pues ya estaba exprimida, ya no tenía juguito, entonces solo hacía falta quitarle los gajitos ya exprimidos y ya. Luego le vamos a quitar también la parte blanca. Ahí sí hay que ingeniárnoslas más. Está como complicadillo, pero está en corto, no pasa nada. Y pues yo lo que hice fue primero rebanarle un cacho de la carnita blanca, y ya luego con un cuchillo con más filo se la fue rascando, ¿no? Hasta que ya quedaban como puntitos de la misma cáscara de la naranja. Y hasta ahí ya se puede usar. Queda una capita muy delgadita de cáscara, pero pues esa es la que se usa. Listo, después vamos a poner las cáscaras ya en un frasco en el que vayamos a almacenar el pesto. Bueno, esto en caso de que vayan a utilizar una licuadora de mano. Si utilizan una licuadora o algún otro objeto, pues lo ponen ahí. Bien fácil. Agregamos las cáscaras, los 3 ajos, la nuez, el cilantro, la menta también y pimienta. Todo, ya todo. Y lo licuamos muy bien. Tiene que quedar una pastita. Bueno, le van echando el aceite poco a poco conforme vayan necesitando, ¿no? Para que se licúe muy bien, muy bien. Y ya. Pues del aceite de oliva, la cantidad es la que vayan la que vayan viendo que necesitan. Dependiendo también. Yo para esta receta pues hice una cantidad grande, ¿no? 3 cáscaras. Pero pues si quieren hacer menos cantidad, pues con la cáscara de una naranja y un ajo, ¿no? Y poquito aceite, y ya ustedes ahí van viendo. Tiene que quedar espesita, ¿no? Una pastita dura, no dura, pero sí no líquida. Y ya. Entonces ya que esté bien licuado, pues ya tienen su pesto listo. Y pues lo pueden utilizar en lo que quieran. Yo me hice una pastita, un espagueti al pesto con pesto.
de cáscara de naranja. Y ¡ay, qué deliciosa! Deliciosa. Pero pues también se le pueden poner a un pan tostado o hacer una ensalada y echarle pesto, harto. También pueden darle sabor a un sándwich con un poco de pesto, o lo que quieran, para lo que quieran, para lo que sea. Entonces, pues sería todo por esta viernera. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima viernera. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias, Yaya. Curiosamente, yo en Buenos Aires encontré la calidad de las pastas que se hacen allá y el pesto para mí siempre es una sustancia de color verde, entre otras que lleva el albahaca, y ahora nos viene con la sorpresa que es de naranja. Deliciosa la pasta que debe ser el acompañante de eso. Ahora nos vamos al rincón literario de lo que Julia lea. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Un abrazo hasta allá, Federico. El día de hoy, antes de hablar de lo que quiero hablar, solo quiero decir que el mundo de la literatura y de la cultura está de luto porque hace unos días falleció Paul Auster, que es quizás uno de los escritores más reconocidos de todo Estados Unidos. Él tuvo una labor muy, muy, muy prolífica, sobre todo fue novelista, pero también fue guionista, pero también ensayista, o sea, su labor es titánica. Y yo la verdad creo que para muchos de nosotros Paul Auster sí representó como una de nuestras primeras lecturas serias, ¿no? O sea, yo recuerdo que en la preparatoria comencé a leerlo y la verdad es que sí me pareció muy, 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 muy impresionante sus novelas. Entonces, posiblemente la próxima semana hablemos un poco más de Paul Auster, pero bueno, de entrada decir que bueno, hay muchas personas muy, muy tristes por lo que representa para Paul Auster, ¿no? Falleció a los 77 años, que pues bueno, es una vida bien vivida, pero a la vez sabemos que en esta época pues hay gente que fallece 20 años después de eso, ¿no? Entonces falleció de cáncer. La noticia la dio su esposa, quien también es escritora, Siri Husdet. Ella, bueno, pues también, ella es una gran, gran escritora y pues bueno, un abrazo hasta donde esté. Y el día de hoy en realidad quería hablar de África. Bueno, de un libro, pero de un tema, ¿no? El libro del que quiero hablar, en realidad, esta edición yo me la compré, es de Chinua Achebe y es la trilogía africana. La verdad, voy a admitir que yo solo leí la primera novela porque son 3 novelas puestas en una misma edición porque es una trilogía. Y la primera novela que aparece en esta trilogía se llama Todo se desmorona. Y bueno, muchas cosas. En primer lugar, quiero hablar primero de África. Creo que muy pocas personas realmente desde Latinoamérica piensan en África más que como un lugar de miseria, de guerra, de gente viviendo cosas muy bárbaras, de safaris, de animales y de desierto, ¿no? Y bueno, ese es un tema, o sea, y creo que no es culpa de la gente, hay algo llamado imperialismo cultural que hace que obviamente sepamos todo de Hollywood, sepamos todo de Europa, pero de ciertas zonas del mundo, que son pues justamente el llamado sur global, en donde está Latinoamérica, ciertos países de Asia y África. Son espacios de los que pues no se sabe mucho. Por ejemplo, o sea, ustedes no sé si les ha pasado que hablan con un gringo o alguien de Europa y no saben nada de Latinoamérica, pero nada. O sea, porque en realidad no, entre que nunca se les enseñó y entre que no les importa, ahí hay como una distribución muy desigual de qué noticias son las importantes, de qué cine consumimos, de qué tenemos informaciones sobre la historia, ¿no? Entonces de África no sabemos nada, ¿no? Así, partamos de ahí. Y eso es muy triste porque obviamente eso sí corresponde a siglos y siglos de explotación y de discriminación y de racismo, ¿no? Entonces, bueno, yo hace varios años comencé a pensar en eso, ¿no? Yo la verdad pues nunca he ido a ningún país de África, sé muy poco, pero sentí que era algo que yo tenía que saber, ¿no? Y justamente pues investigué y esta novela de la que les estoy hablando, Todo se desmorona, es quizás la novela
africana más leída en todo el continente y quizás en todo el mundo. Es la más conocida, es un poco como si nosotros dijéramos, pues la novela más importante de Latinoamérica, pues diríamos 100 años de soledad o, no sé, Pedro Páramo quizás, no creo, pero bueno, de México. Y justamente fue tan importante porque esta novela se publicó en 1958, es decir, como en el siglo XX, ya como hacia la segunda mitad, ¿no? Y esta novela es de las primeras que justamente retrata personajes africanos complejos y también habla un poco de la llegada justamente de la colonización a ciertas comunidades organizadas, porque eso también es muy importante. Pensamos que África era una tierra que quién sabe qué pasó y llegaron y los conquistaron y se acabó, ¿no? Un poco como supongo que muchas personas pensaron en Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí nos podemos un poco espejear, identificar. La cosa es que Latinoamérica geopolíticamente como que representó otro cambio y entonces como que los colonizadores voltearon mucho más hacia Latinoamérica y para cuando volvieron como a África hubo una conferencia llamada la Conferencia de Berlín en 1884 donde literalmente los reinos europeos se dividieron África, se lo dividieron y por eso en África pues hay países donde se habla portugués, inglés, francés y bueno, neerlandés en el caso de Sudáfrica, ¿no? Y es muy interesante que pues para 1884 ya muchísimos países de Latinoamérica eran independientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una desigualdad en cuanto a la historia y bueno, también en cuanto a lo que se sabe, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de Todo se desmorona, Chinua Achebe lo que hace es describir la historia de un protagonista llamado Okonkwo, que Okonkwo es un poco uno de los líderes de su comunidad. Esta comunidad está ubicada por el río Níger, o sea, pensaríamos que es lo que ahorita es Nigeria, o sea, en el oeste de África. Y bueno, es justamente las primeras dos partes de esta novela hablan un poco pues de esa vida comunitaria, ¿no? De cómo funcionaban ciertas costumbres, que yo creo que muchas de ellas también han persistido, y eso es interesante, ver cómo la sociedad africana como se enfrenta como a esta pues suerte de esquizofrenia entre las cosas que existían antes de la colonización y una cultura impuesta por parte de los colonizadores, ¿no? Pero bueno, entonces es una novela muy interesante, muy, muy bien narrada, la verdad, en donde justamente se habla pues eso, de la vida comunitaria, de los rituales, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante que para ellos pues como que había unos ritos con los dioses que ellos tenían, en donde los principales cabecillas del pueblo un poco se disfrazaban de esos dioses, pero no era un disfraz, sino que sí se transformaban en esos dioses y sí como que los encarnaban y entonces la gente como que sí realmente no decía, ahí está Okonkwo con una máscara, sino que era, ahí está ese dios, ¿no? Entonces es muy interesante como esa transposición y justamente uno de los episodios más como terribles y desgarradores de la novela es cuando justamente ya comienzan a llegar los misioneros y un como fanático le quita la máscara a uno de ellos enfrente de todos, ¿no? Y como que es súper humillante, pues, ¿no? Entonces, bueno, también se habla mucho del cultivo de ñames, o sea, eran sociedades comunalistas. Bueno, Okonkwo, también, a ver, hay que decir que sí había, bueno, al menos en estas comunidades, los hombres tenían varias esposas, pero bueno, por lo menos en esta novela las esposas se caen bien entre sí, o sea, no hay una cosa ahí como de monogamia, de competencia, no, para nada. Y después sucede un incidente bastante desafortunado y Okonkwo pues tiene que ser exiliado 7 años y justamente en esos años es cuando empiezan a llegar todos los misioneros y entonces para cuando vuelve Okonkwo a su aldea ya pues todo cambió, ya, o sea, las cosas que antes importaban, la vida comunitaria ya no importa, ¿no? Y está esta amenaza de estos misioneros que pues algunos son buena onda y otros son bastante violentos, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y Okonkwo quiere pelear para como restaurar lo que antes había, pero es que la verdad ya es demasiado tarde y es muy doloroso, o sea, como que es la colonización que se avecina, ¿no? Y lo que más me impactó de esta novela, y bueno, o sea, no les voy a contar el final, o sea, qué le pasa a Okonkwo, pero sí les voy a como leer la última parte, porque me parece muy potente. Y es una narración de 200 páginas y la novela termina de esta forma. También para decir que pues siempre es como está focalizado hacia el personaje de Okonkwo, hacia sus hijas, hacia sus esposas, su familia, ¿no? O sea, como el parentesco que hay alrededor. Y hay un personaje que sale por el final, que es el comisario, que es justo una de las personas que tortura a Okonkwo y a otras personas y a otros como miembros del clan que son como apresados, ¿no? Entonces, se termina el arco de Okonkwo y
Y entonces, pues la novela cierra con la voz del comisario, o con los pensamientos del comisario, ¿no? Dice, el comisario se marchó llevándose con él 3 o 4 soldados. Había aprendido bastantes cosas en los muchos años que llevaba esforzándose por hacer llegar la civilización a distintas regiones de África. Bueno, y habla de lo que le pasó a Conjo, que no les voy a decir para que lo lean, y dice, en el libro que pensaba escribir destacaría ese punto. Mientras volvía caminando al juzgado pensaba en aquel libro. Cada día le aportaba algún material nuevo. La historia de aquel hombre que había matado a un agente judicial y se había ahorcado sería una lectura interesante. Podría escribirse casi un capítulo entero sobre él. Un capítulo entero quizás no, pero un párrafo considerable sin ninguna duda. Había que incluir muchas más cosas y había que ser estricto en lo de prescindir de los detalles. Ya había elegido el título del libro después de darle muchas vueltas. La pacificación de las tribus primitivas del Bajo Níger. Entonces, bueno, o sea, la verdad es que ha sido de los finales más demoledores que yo he leído, porque literalmente el mismo autor lo que está haciendo es como describirte una historia complejísima para que al final un comisario llegue y diga, bueno, sí, pues esto que pasó, bueno, sí, cuando haga mi libro de cómo pacificamos a estos bárbaros, pues entonces, pues sí, voy a hablar de esto, pero en un párrafo, ni siquiera voy a decir detalles, ¿no? Y eso es muy importante porque algo que me he encontrado en la narrativa africana que he podido comenzar a leer es que los autores utilizan mucho la ironía, y la ironía no como un tipo de cosa para generar humor, que a veces la ironía sí genera humor, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le digo a alguien como de, ¿cuánto trabajas cuando está pues ahí tirado en su sillón? Pues puede ser chistoso, pero en realidad la ironía, o sea, decir como lo contrario a lo que se quiere decir, o hacer un gesto que es como de, esto de hecho no, también puede ayudar como para dar cuenta de qué es lo que está pasando, que realmente, o sea, lo que describe Chinua Achebe al final es un poco lo que sucede, o sea, es como no nos vamos a detener a pensar en esta gente, en todo caso lo que nosotros fuimos a hacer fue traerles la civilización y no me importa lo que digan, ¿no? Entonces también un poco pensar cuál es nuestro papel en todo esto, ¿no? O sea, quizás obviamente nosotros ni somos europeos, ni tenemos la carga de haber sido colonizadores históricamente, pero pues sí, quizás como sociedad nos toca un poco abrir nuestros horizontes, justamente un poco vencer este imperialismo cultural impuesto. O sea, está bueno, o sea, si yo quiero ver mi película de Avengers está bueno, pero si de repente digo como, pues, ¿qué onda con el cine africano? Y buscar una película, o sea, y justamente, o sea, ni siquiera como africano en general, o sea, una película de Mozambique, una película de Nigeria, una película de Kenia, una película de Sudáfrica, o sea, como un poco ampliar el horizonte y justamente un poco salir de pues sí, como de esta inercia de decir como, pues lo que yo consumo, pues es lo que está padre y ya. No, o sea, hay todo un mecanismo político detrás que nos hace que sea más fácil consumir ciertas cosas que otras, ¿no? Entonces creo que, no sé, yo quería platicarles de esta novela que a mí la verdad me encantó. Y pues un poco invitarles, ¿no? O sea, como si un día tienen tiempo buscar así como autores más importantes de África o autores nigerianos más importantes. Por ejemplo, Nigeria es como el país un poco como más... es como el Estados Unidos de África, o sea, es como el que tiene como tiene a Nollywood, que es pues tal cual como el Hollywood de Nigeria, y tienen muchos autores muy famosos, y como es de habla inglesa, pues es como un país muy, como un poco mucho, o sea, no diría que es así la bonanza y la abundancia, pero pues sí se conoce más lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, yo les hago esa invitación muy a título personal, justamente así como puedo leer a Paul Auster, y recordarlo porque falleció, también pues a Chinua Achebe, que falleció en 2008, que fue galardonado por más de 30 universidades, que debieron de haberle dado el Nobel y no se lo dieron, pero sí se lo dieron a su compañero Wole Soyinka. Entonces, bueno, yo pues puedo seguir hablando de esto, pero yo sé que ya se me acabó el tiempo, entonces muchísimas gracias por este espacio. Siempre queda abierta la invitación pues a buscar, ¿no? O sea, a buscar, a cultivarnos, a hacer más de lo que nos han dicho que somos, ¿no? Creo que también mucho de lo que me impacta de la literatura africana es que yo sí, o sea, aunque obviamente no tengo el mismo nivel de heridas coloniales, creo que sí hay cosas como latinoamericanos podemos compartir y empatizar con. Entonces, bueno, nos vemos muy pronto y gracias. Me gustó muchísimo hablar de este libro. Les mando un abrazo. Interesante la clase que nos das ahora. No tengo ninguna referencia, por eso voy a estudiar bien lo que nos dijiste. Gracias, Julia. Ahora nos despedimos de otra viernera. Gracias por su presencia. Nos acabamos de abrazar y nos abrazamos en la siguiente viernera. Gracias por su atención.